Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Hola y bienvenido a Historia en Serie en castellano, el podcast que se interesa en las series españolas e hispanoamericanas desde las ciencias humanas. Quien presenta este programa soy yo, Sonny Sassi, y hoy, para hablar de atracos y de filosofía, con la más famosa y exitosa serie española, tengo el placer de acoger a Luz Azcárate. Muchas gracias, Luz, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Bueno, ya te conocen los oyentes más enganchados al podcast, ya que has intervenido a propósito de Emily in Paris, pero deja que te presente. Eres una docente investigadora peruana actualmente. Estás trabajando como ATER en la Universidad de Franche-Comté. Eres doctora en Filosofía y Ciencias Sociales por la EHESS. Y en tu investigación te interesas en fenomenología, hermenéutica y filosofía social. Entre tus publicaciones se puede citar el libro que le dedicaste al filósofo francés Paul Ricoeur, Imaginer, selon Paul Ricoeur, y también 3 poemarios que has escrito, 2 de ellos en castellano. Todas las referencias aparecen, por supuesto, en la página de internet de Histoire en Série. Es un honor tenerte hoy a mi lado para hablar de La Casa de Papel. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡Quieta! ¡No te muevas o te reviento! ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Mamá, estoy pensando en irme de viaje. Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Bueno, primera pregunta, Luz. Con La Casa de Papel nos interesamos en la serie española más universal, o por lo menos la más global. Algo que no se figuraban al principio sus productores. Entonces, a tu parecer, ¿por qué se ha vuelto tan icónica esta producción y por qué ha gozado de tanta resonancia a nivel internacional? Tienes toda la razón, Sonny. Es evidente que esta serie ha tenido un éxito sorpresivo. De hecho, se encuentra entre las 30 mejores series de la década, según The New York Times. Es la primera serie española en ganar un Emmy. Y al mismo tiempo, los símbolos de esta serie, son reproducidos en diversas manifestaciones sociales en todo el mundo. Pero la pregunta que me haces es muy difícil de responder. No podemos delimitar por qué esta serie ha encontrado tantas resonancias a nivel internacional. Podría simplemente dar algunas hipótesis. Se trata tal vez de los valores, a veces algo controversiales que esta serie defiende. Se trata de la crítica explícita a los valores del capitalismo que podemos constituir a partir de esta serie. Se trata tal vez de la tan pegajosa canción insigne del movimiento antifascista italiano Bella Ciao y de la que esta serie ha hecho su emblema. Se trata de la inversión mediática de Netflix en las series que ésta viene produciendo. Se trata tal vez, yo creo, de un conjunto de todo esto. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Bueno, por si acaso alguien ha podido llegar hasta el 2020 sin saber de qué va la serie, es menester, Luz, que le hagas el favor de resumir un poco la historia. Entonces, ¿qué cuenta esta serie? La Casa de Papel, Sonny, es una producción que cuenta con 41 episodios y 5 temporadas, producido por Antena 3. Ha sido creada por Alex Pina y fue retomada por Netflix a fines del año 2017 bajo la coproducción de Javier Gómez Santander. La serie cuenta la historia de una banda de atracadores de bancos dirigida por el personaje llamado El Profesor, cuyo rol es
interpretado por el actor Álvaro Monte. El profesor, que es el personaje principal, es un intelectual millonario, hijo y hermano de atracadores de bancos. Los lugares asaltados por esta banda son la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, las 2 primeras temporadas, y el Banco de España, las 3 últimas temporadas. La preparación que se necesita para cada atraco es de alrededor de 5 meses, para que veas la especialización por la que pasan los integrantes de este grupo de atracadores. Los miembros de esta banda, a excepción del profesor, toman apodos de distintas ciudades del mundo. La puesta en práctica de cada asalto requiere las habilidades conjuntas de todos los miembros, y es el profesor quien se encarga del diseño intelectual del atraco y además de la pedagogía que se necesita para transmitir lo que él sabe a cada uno de los integrantes de la banda, a fin de llevar a cabo el atraco de estos lugares. Entre algunos de los miembros resaltan Tokio, interpretada por Úrsula Corberó, quien es también protagonista y voz narradora de la serie; Berlín, interpretado por Pedro Alfonso, hermano del profesor, cuyo personaje tendrá además derecho a protagonizar el spin-off de la serie programado para el 2023. Lisboa, protagonizada por Itziar Ituño, primero inspectora a cargo de atrapar a la banda y luego pasa a integrar la banda al comenzar un romance con el profesor. Mi nombre es Palermo y tengo 2 noticias para daros. Una buena y otra mala. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque. Y la buena es que los atacantes somos nosotros. Bueno, queda claro que se trata de una serie de suspenso con mucha acción y que también incluye pues lo que hace falta de amor, ¿no? Para entretener al público, pero no por eso carece de dimensión política. Lo has mencionado, pero podrías quizá desarrollar un poco esta idea. Tienes toda la razón. El aspecto ideológico político más importante que resalta en la puesta en escena de estos atracos es la apuesta de la banda por realizar un proyecto revolucionario, un proyecto de resistencia política frente al auge de los valores del capitalismo neoliberal que permite la acumulación de la riqueza solo para unos cuantos. Los miembros de la banda representan diversas formas de exclusión. Pertenecen a grupos humanos muy pobres, a grupos humanos inmigrantes, grupos humanos que carecen de capital simbólico y cultural. Algunas son mujeres víctimas de violencias conyugales. El asalto, la realización del asalto y el éxito del asalto supone la reivindicación de estos personajes y además la posibilidad de libertad para ellos. Ellos, en tanto excluidos, tienen una posición específica en el espacio social, una posición marginal en el espacio social que cuando es divulgada mediante los medios de comunicación crean lazos de empatía en la población. Podemos ver entonces que la población que observa este atraco, comprendiendo la posición del grupo de atracadores, terminan defendiendo a estos atracadores, gracias al proyecto político que es defendido por ellos. Además, la canción emblemática de la serie es justamente Bella Ciao, una canción antifascista de contenido político, retomada por el profesor porque su abuelo había luchado contra los fascistas en Italia. Una de las más bellas escenas es cuando el profesor y su hermano cantan esta canción a capela. Los miembros de la banda han aprendido esta canción gracias al profesor, además, y la cantan reivindicando así el acto de atraco que realizan como parte de esta lucha contra el capitalismo, contra el fascismo,
contra los grandes culpables de nuestra sociedad para reivindicar a los excluidos o a los más pobres. Esta canción, si ya era conocida en Europa, retoma gracias a la serie una popularidad mundial. Encontramos covers de esta canción realizados por artistas de todos los continentes. Se convierte además en uno de los himnos de toda manifestación cultural en todo el mundo, acompañada por la máscara de Dalí, utilizada por la banda para ser confundidos en algunos casos con los secuestrados. La máscara de Dalí, un personaje también que reivindica estos valores de defensa de la exclusión frente a los grandes culpables de la sociedad, como la dictadura o el fascismo, muestra que se trata este acto de atraco de una revolución, de una resistencia, de una reivindicación que no solo es económica, sino también cultural, artística y simbólica. Sí, pareciera que muchos manifestantes y muchos televidentes vieron en los atracadores a unos héroes, lo que puede resultar paradójico, ya que es común considerar pues que los criminales forman parte más bien de los villanos, ¿no? Suelen ser los malos de la película. Entonces, me dirijo aquí a la filósofa que eres, pueden ser unos forajidos, unos ladrones, personajes positivos a nivel ético. Yo estoy convencida de que sí, Sony, estoy convencida de que estos personajes defienden un tipo de ética que es una ética sólida, constituida por ciertos valores sólidos. Es una ética, en efecto, como bien mencionas, una ética que podríamos calificar de controversial o paradójica, ya que finalmente nos lleva a justificar actos inmorales o actos calificados habitualmente de inmorales, como los de secuestrar o de robar de forma organizada, porque hay un bien que se impone detrás de estos actos y que termina justificando estos actos habitualmente calificados de inmorales. Para comprender esto, me gustaría introducir aquí el pensamiento de una filósofa contemporánea alemana, Rahel Yeggin. Según esta filósofa, podemos identificar bases normativas en toda forma de vida. Si comprendemos una forma de vida simplemente como modos de resolver problemas en un grupo de agentes. En esta banda muy particular encontramos en efecto una base normativa específica y coherente, una base normativa que les permite justificar el hecho de secuestrar o de robar, porque se solucionan así ciertos problemas comunes entre los agentes de esta banda. Creemos que esta base normativa, de las que se desprenden valores éticos específicos, puede comprenderse en el sentido en el que Pekka Himanen habla de la ética hacker. Según Pekka Himanen, filósofo muy conocido hoy en día, la ética hacker debe comprenderse como una ética opuesta a la ética protestante o puritana, en la que se basarían los valores del capitalismo, desarrollado de este modo vertiginoso gracias al auge de esta ética. Y en verdad, el filósofo, el teórico, que estableció la relación entre la ética protestante y el capitalismo fue Max Weber. Según Max Weber, los valores como la idolatría del trabajo y el sacrificio, la riqueza acumulada hereditaria, la preocupación por el futuro económico en detrimento de la búsqueda del placer, son valores que el capitalismo hereda de la ética protestante. Es decir, como en esta ética protestante o puritana debemos trabajar simplemente por trabajar y no tanto preocuparnos por el placer de la vida. Cree Max Weber que es una ética
ética que ha permitido al capitalismo desarrollarse como tal. Por lo que vemos hoy en día, muchas personas que trabajan, que dan su vida al trabajo cada día sin disfrutar de los placeres de la vida. Pekka Himanen afirma que la ética hacker, contrariamente a esta ética protestante o capitalista, defiende hoy que el fundamento de la vida es el aquí y el ahora, que la libertad de los individuos es algo que debe ser defendido frente al trabajo, el cual debe ser un elemento más de nuestra vida que no absorbe nuestra vida. Es decir, el trabajo debe estar, para Pekka Himanen, delimitado en un espacio de nuestra vida, pero no debemos dar toda nuestra vida al trabajo. Debemos, por el contrario, respetar nuestros espacios de placer, respetar nuestra felicidad. Más allá de buscar fama o acumulación de riqueza, el hacker busca crear espacios de emancipación social, probando que la informática puede ser una forma legítima de buscar respuestas alternativas de vida en esta era capitalista. Y el hacking es un elemento importantísimo en esta serie. Ya vemos que es la informática la que permite a esta banda lograr exitosamente los atracos, porque se hackean los sistemas de seguridad de los lugares a hackear. Y además, la comunicación al interior del grupo es asegurada también gracias a el hackeo de los medios. Lo mismo pasa con la comunicación que se establece entre los miembros del grupo de los atracadores y la población en general, puesto que los atracadores hackean los medios de comunicación para poder transmitir mensajes a la población en general. Finalmente, hay un constante hackeo al sistema policial que les permite transmitir mensajes al interior del sistema policial, de transmitir mensajes al sistema policial mismo, de ponerlo en jaque. Más allá del medio, es la ética hacker que reivindica la vida de estos excluidos frente al sistema capitalista. Y esto nos muestra o nos da elementos preciosos para comprender la estructura normativa de este grupo y nos permite, porque podemos comprender sus actos, justificarlos y además empatizarlos. Claro, y esto tiene que ver también, creo, con el elenco, ¿no? Mejor dicho, con la identidad de los personajes. Lo que quiero decir es que, tratándose de un subgénero tan masculino de ordinario, el de las películas de atraco, incluir a tantos personajes femeninos no es para nada una elección baladí, sobre todo cuando se pone en escena el poderío o el empoderamiento de estos personajes femeninos. Pero tampoco sé si esto es suficiente como para atreverse a tildar la serie de feminista. ¿Tú qué dirías? Tienes toda la razón, Sonia, es una pregunta muy compleja. En efecto, encontramos primero estos grupos de valores de la vida y del placer y de la libertad que son defendidos por la normatividad de este grupo, pero luego vemos también valores muy específicos y particulares que conciernen la liberación de la mujer y que se intentan transmitir gracias a esta serie. Es verdad que vemos también algunas prácticas machistas dentro de esta serie y sin embargo las mujeres juegan roles protagónicos. Vemos Tokio, que es la narradora, como lo dijimos al inicio, vemos mujeres que logran ser emancipadas de situaciones de dominación, como es el caso de Estocolmo, quien encuentra la liberación de la dominación de un hombre, Arturo, que la obliga a ser amante y no reconoce en principio a su hijo, convirtiéndose ella misma en una atracadora. Se enamora de Denver, uno de los asaltantes, y con Denver encuentra un amor que la respeta, a diferencia de este amor que tenía con Arturo, este amor machista y tóxico. Encontramos además una frase que ha encontrado resonancias en jóvenes y adolescentes de todo el mundo hoy, que es la frase de "soy la puta ama", que lo encontramos replicado en todos los medios sociales.
Esta frase, soy la puta ama, es transmitida por Nairobi a una de las asaltadoras con el fin de empoderarla. Entonces yo diría que si bien hay muchos valores distintos que son defendidos, podríamos decir sí que el feminismo es un tema presente y que, a diferencia de otros relatos sobre atracadores, esta serie intenta darle un lugar privilegiado a la mujer como héroe, a la mujer como realizadora, como empoderada, como emancipada. Empieza el matriarcado. Bueno, hemos hablado de la ética hacker y del feminismo, pero estas dos opciones, digamos, éticas, tampoco agotan los principios filosóficos que rigen el comportamiento de los integrantes de la banda. Me refiero, por ejemplo, a un personaje como el de Berlín, que sigue una lógica totalmente distinta, ¿verdad? Sí, efectivamente. Berlín es un personaje sumamente interesante porque nos permite ver que los valores defendidos y transmitidos por esta serie no pertenecen solo al ámbito de la ética, sino también al ámbito de la estética, o mejor dicho, a ese ámbito común de valores de vida compartidos por la ética y la estética, y que podríamos llamar valores espirituales en general. No solamente la máscara de Dalí nos hace pensar ya a una defensa de valores artísticos y culturales para transmitir mensajes de resistencia política, sino también la puesta escénica, el diseño fotográfico, el arte de espectáculo involucrado en la puesta en escena de cada atraco, nos muestran estos valores. Y además, sobre todo, como tú bien dices, la filosofía de Berlín, hermano del profesor. Este personaje muy interesante defiende un estilo de vida altamente hedonístico. Podríamos decir que para Berlín no cuenta simplemente ser feliz y libre, sino que la manera en cómo somos felices y libres debe ser bella. Y la belleza para él está directamente ligada al placer. Su apuesta por el placer no responde, pues, únicamente a placeres de la carne, sino a los altos placeres del espíritu. Es un apasionado por los museos, la música, la cultura gastronómica, la alta cultura en general. Y esto hace que cada aspecto de su vida busque ser una muestra artística, lo que es acentuado por el hecho de que sufre una enfermedad mortal que diríamos lo obliga a vivir cada escena de su vida como si fuera la última. En las últimas temporadas, la aparición de su hijo y la relación que se elabora entre ellos nos hacen comprender un poco más su forma de vida, porque vemos que Berlín intenta transmitirle a su hijo estos valores, intenta hacerle ver lo que es importante para él, como en la escena en la que roban unas piedras preciosas y termina tirando lo que robaron por la ventana para mostrarle a su hijo que no era de todo importante el resultado, sino el acto mismo del robo, y finalmente termina recuperando lo que habían robado para mostrarle nuevamente a su hijo este carácter estético de la escena, la sorpresa. El hijo además le roba a la mujer, que es una atracadora súper inteligente, que además toca el piano. Y Berlín sufre, podemos ver, porque su hijo le roba a la mujer, pero también justifica este acto porque lo termina reconociendo a él no solamente como su hijo genético, sino también como su hijo espiritual, por haber impuesto finalmente el placer y la felicidad, y haberse decidido el hijo a robarle a la mujer.
en el fondo toda la familia, creo yo, incluyendo al profesor, colocan los valores del placer y de la vida por sobre encima de los valores de lo útil, lo cual nos hace pensar en la jerarquía de valores invertida que Max Scheler critica en la sociedad capitalista. Según Max Scheler, en una jerarquía sana de valores, tenemos los valores de lo útil que se encuentran subordinados a los valores del placer, subordinados a su vez a los valores de la cultura. Y los valores de la vida se encuentran entre los valores de placer y los valores de la cultura. Según Max Scheler, con la aparición de la burguesía en la sociedad capitalista, estos valores se han invertido y entonces preferimos hoy en día lo útil al placer, el trabajo a la vida. Diríamos que en este sentido, Berlín, el profesor y el hijo de Berlín son lo que Scheler llamaría personajes distinguidos, personajes que tienen un orden de valores sano, no invertido, como es la regla en esta sociedad capitalista. Ya que estamos llegando al final del programa, no sé si quieres añadir algunas palabras de conclusión, tal vez para explicarnos por qué has querido hablar de esta serie especialmente. Claro, Sony, me parece que esta serie muestra de manera paradójica el lugar de Netflix en la sociedad hoy en día. De un lado, podemos decir que Netflix representa el debilitamiento de la producción independiente y de la cultura del cinematógrafo, por lo que muchos cineastas hoy en día, pero también muchas personas que se dedican al ámbito de la imagen en general, critican este tipo de producciones realizadas por Netflix, puesto que debilitan otros espacios de nuestra cultura mediática. Sin embargo, el hecho de que Netflix apueste a veces por series que no tendrían el alcance internacional por ellas mismas, como es el caso de La Casa de Papel, y que se convierte en una plataforma de acceso a estas series, es de hecho algo positivo, me parece. Es cierto que hay que pagar para ver Netflix, pero es un sistema, Netflix, también más simple de hackear que el sistema de los canales de televisión, que son los que poseían antes el monopolio de las series, puesto que a veces uno puede prestarse una cuenta, encontrar medios de acceso a los contenidos de Netflix distintos. Entonces Netflix aparece aquí como en una posición muy paradójica, y no solo Netflix, sino las otras empresas que realizan este tipo de producciones que últimamente pueden ser criticadas de forma simple. Me parece que representan una manera compleja de ver cómo podemos acceder hoy en día a ciertos tipos de producciones y las diferencias que hay también entre los grupos humanos que pueden acceder a ellos. En todo caso, nos permite pensar en este tema que es ya importante. La Casa de Papel es una serie que nos transmite mensajes críticos y a la vez esperanzadores para aquellos que no creen en las soluciones del capitalismo, para aquellos que están cansados de las soluciones del capitalismo. Al final, los atracos se realizan, la banda gana, nos transmite entonces un mensaje de esperanza. Se trata, creo yo, de una heterotopía en Netflix, en el sentido de Foucault, una especie de ruptura real, no simplemente utópica, imaginada, sino real, una ruptura real del espacio social que facilita el pensamiento subversivo y crítico, que facilita la crítica al capitalismo. Pareciera que Netflix, producto del capitalismo, sin darse cuenta, hace posible la creación y el acceso a esta heterotopía que nos permite criticar el capitalismo. Y es por esto que me parece que vale la pena ver esta serie y reflexionar con ella. Pues te agradezco, Luz. Se trataba de adoptar otro enfoque para hablar de una serie que a veces, con cierto desprecio, se tacha de comercial y al contrario, has sabido ayudarnos a percibir todo lo que está en juego, especialmente a nivel filosófico, así que gracias.
gracias. Muchas gracias a ti, Sony. Bueno, normalmente aquí termina el programa, pero quisiera añadir rápido 3 comentarios a propósito de aspectos más históricos que tienen que ver específicamente con el contexto español. Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Bueno, primero quisiera resaltar que el plan de los atracadores, aquí me refiero a la primera temporada, está directa y explícitamente vinculado con el contexto de la crisis financiera que azotó España en 2008, ya que para los atracadores se trata de tomar la fábrica de monedas y timbres, pero no para robar sus reservas, sino para imprimir billetes, es decir, inspirarse en lo que hizo el Banco Central Europeo para contrarrestar los efectos de la crisis de las hipotecas basura, también conocidas como subprime. Y así se lo explica el propio profesor a la inspectora Murillo. Pero esto que estamos haciendo nosotros sí que te parece bien si lo hace otra gente. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros, de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. ¿Sabes a dónde fue a parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica a los más ricos. Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón. Inyección de liquidez, lo llamaron. Y lo sacaron de la nada, Raquel. De la nada. Yo estoy haciendo una inyección de liquidez. Pero no a la banca. Lo estoy haciendo aquí. En la economía real. De este grupo de desgraciados que es lo que somos, Raquel. Así que el atraco sería como una respuesta a la política monetaria del Banco Central y a las políticas de austeridad que se llevaron a cabo en España para restablecer la economía a expensas de los desgraciados de la economía real, según el profesor. De ahí creo que se pueda relacionar el atraco ficticio, claro, con protestas reales que aparecieron en España a principios de los años 2010 y especialmente con el movimiento el 15M impulsado por los llamados indignados. Y si prolongamos la retórica del profesor, incluso podemos considerar que la toma de la fábrica de monedas y timbres por los atracadores es un modo de extensión en la ficción de la acampada de Puerta del Sol. Y tanto es así que el título inicialmente previsto para la serie era Los desahuciados, cuando se sabe que la policía desalojó varias veces a los manifestantes de Sol, exactamente lo que también trata de hacer con los ladrones, pero sin conseguirlo en la serie. Además, este título inicial, de haber sido escogido, hubiera explicitado aún más el arraigamiento de la serie en el contexto sociopolítico español más contemporáneo, ya que hubiera aludido a las expulsiones de inquilinos que se multiplicaban en aquel entonces en el marco de la crisis económica que azotaba al país. Queda claro, pues, que el propósito de los guionistas era identificar a los protagonistas con los excluidos y los rebeldes de los años 2010 en España. Así que podemos preguntarnos en qué medida La Casa de Papel es una propuesta de llevar a la pantalla a unos indignados, solo que enmascarados. Otro elemento genuinamente español que aparece en la serie es el tema de la picaresca. Por ejemplo, en los últimos episodios de la 5ª temporada, el plan de los atracadores para no devolver el oro que han robado consiste en sustituir el oro de las reservas del Banco Nacional por latón pintado. Así, siempre y cuando se engañe al resto del mundo, nadie perdería. El Estado podría vanagloriarse de haber recuperado sus reservas, mientras los ladrones gozarían del oro de verdad. Bueno, esto sería posible porque el Estado no pretende usar nunca este oro para comprar de verdad, sino que lo necesita para poder ostentarlo como una garantía de solvencia. Pero bueno, lo interesante aquí es el argumento del profesor y de Lisboa para legitimar un plan un tanto descabellado ante las autoridades del Estado con quienes tienen que pactar. Se trata de una referencia literaria que los asaltantes vinculan directamente con la identidad nacional española. Piénselo bien, coronel. Si esto tiene su gracia, no me diga que no encaja con la tradición española. ¿Qué otro país podría tener una reserva nacional de latón y seguir funcionando como una de las principales economías del mundo? La picaresca española. El Lazarillo de Tormes no lo escribieron los ingleses.
Bueno, sin comentar la dimensión cómica de esta escena pseudopatriótica, cabe tal vez recordar que la picaresca es un género de la narrativa del siglo de oro, es decir, de los siglos XVI y XVII. Se trata de un género cuyas obras más famosas, además de La vida y la serie de Tormes ya mencionada, son probablemente El Buscón de Francisco de Quevedo y Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Lo que básicamente hay que saber para entender la referencia de la serie es que el código de conducta de los protagonistas de estas novelas radica en una ética de la supervivencia. Una ética que funciona como una moralidad alternativa para los más menesterosos. El pícaro, por ser pobre y vulnerable, no puede conformarse con las reglas sociales comúnmente aceptadas, ya que de portarse así su propia vida peligraría. Así que la filosofía picaresca, por así decirlo, considera que cumplir con las normas o con ciertas normas sociales es un lujo de acomodados, es un lujo inalcanzable para los más hambrientos. Y esta idea de que las reglas de los poderosos no valen para los marginados aparece en el discurso de muchos personajes a lo largo de la serie, pero solo se explicita en la escena de negociación con el coronel Tamayo que acabamos de escuchar. Luego, cabe destacar que el segundo capítulo de la tercera temporada trae a la memoria del público español uno de los episodios más turbios de la historia política reciente del país. En efecto, en este capítulo, en una escena memorable que se verifica en Gran Vía, el profesor se dirige directamente a los ciudadanos madrileños. Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo de resistencia. Os necesitamos. El Estado nos ha declarado la guerra, una guerra sucia. Al revelar y denunciar una guerra sucia, el profesor se refiere al secuestro, a la desaparición y a las torturas perpetradas contra Rillo, uno de los integrantes de la banda que ha sido capturado. Ahora bien, para un televidente español resulta entonces bastante difícil no pensar en el escándalo de los GAL, unos crímenes también denunciados en España como guerra sucia o terrorismo de Estado. En los años 80, justo después de la transición, durante la presidencia del socialista Felipe González, la joven democracia española reanudó con antiguos métodos heredados de la dictadura franquista para luchar contra el grupo terrorista vasco ETA, al crear, fuera de toda legalidad, los grupos antiterroristas de liberación, GAL, unas fuerzas parapoliciales encargadas de ejecutar de forma sumarísima y sin juzgarlos a supuestos terroristas que a veces ni lo eran. Lo que me interesa es que con este guiño el guión establece un paralelismo que sugiere que frente a un enemigo al que no puede vencer, la democracia española, ya no tan joven, podría seguir siendo tan frágil como la de los 80 para valerse de métodos ajenos al Estado de Derecho. Por último, creo que no se podía acabar este episodio sin evocar el caso de Dalí. En efecto, tenemos que preguntarnos en qué medida la serie participa en limpiar la imagen del pintor surrealista que está presentado cada vez más como apolítico, cuando fue en realidad un férreo adulador de Franco, cuando apoyó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, cuando abogó por la represión hasta contra sus antiguos amigos y sobre todo cuando solía reivindicarse como un admirador de José Antonio Primo de Rivera, es decir, el fundador de la Falange, el partido fascista español. Cabe destacar, pues, lo paradójico y tal vez hasta lo indecente que resulta el hecho de escuchar corear Bella Ciao, el himno antifascista por antonomasia, por unos personajes disfrazados de fascista o al menos de alguien que lo era. Esta dimensión política la serie la oculta y convierte al pintor bigotudo en un inofensivo icono anticonformista, lo que dista bastante de la realidad histórica. Je suis fou du chocolat Lambert.
Ahora sí, que se acaba el programa. Si queréis profundizar este tema, queridos oyentes, si os habéis quedado con unas dudas, podéis escribirnos en las redes sociales y echarle un vistazo a la bibliografía de la página internet del podcast. Como siempre, si os ha gustado el programa, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos, estudiantes, alumnos hispanohablantes o que quieran aprender el español. También podéis apoyarnos en las redes sociales para animarnos a seguir grabando. Saludos y hasta muy pronto. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.